¿Te has preguntado alguna vez dónde comenzó realmente la historia de la civilización humana? Viajemos juntos al pasado remoto, a una tierra mística entre dos ríos majestuosos, el Tigris y el Éufrates, donde surgió una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la humanidad, Sumer y los sumerios. Este es el lugar donde empezó la historia tal como la conocemos, un viaje a través del tiempo que nos llevará a descubrir los secretos de una sociedad que sentó las bases para todo lo que vino después. Nuestro viaje comienza en Mesopotamia, una tierra mágica situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región, conocida como la Tierra entre Ríos, no solo fue el hogar de los sumerios, sino también el escenario donde se desarrollaron innovaciones cruciales que cambiarían el curso de la historia. Imagina una vasta extensión de tierra bañada por dos ríos poderosos. A diferencia del Nilo, cuyas inundaciones eran predecibles y tranquilas, los ríos Tigris y Éufrates tenían un carácter impredecible y a menudo violento. Las inundaciones repentinas y destructivas de estos ríos presentaban desafíos constantes para sus habitantes. Sin embargo, esta dualidad de peligro y promesa fue precisamente lo que hizo de Mesopotamia un lugar tan especial. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones en asentarse en esta región, supieron aprovechar la riqueza natural proporcionada por estos ríos. Las crecidas depositaban una capa de limo fértil sobre las llanuras, creando un suelo perfecto para la agricultura. Aquí, en el extremo sur de Mesopotamia, los sumerios cultivaron cebada y trigo, y estos cereales se convirtieron en la base de su dieta y su economía. La capacidad de cultivar y almacenar alimentos en abundancia permitió el crecimiento de la población y el desarrollo de las primeras ciudades-estado. La geografía no solo proporcionó recursos naturales esenciales, sino que también influyó profundamente en la mentalidad y la organización social de los sumerios. La necesidad de gestionar las aguas impredecibles del Tigris y el Éufrates llevó a la creación de complejos sistemas de irrigación. Estos sistemas no solo garantizaban la supervivencia de las cosechas, sino que también requerían una cooperación comunitaria y una organización centralizada, sentando las bases para una sociedad jerárquica y altamente estructurada. Para los sumerios, dominar el entorno significaba mucho más que simplemente sobrevivir. Significaba transformar el paisaje de manera que soportara una civilización floreciente. Las primeras comunidades sumerias no solo dependían de la agricultura, sino que también desarrollaron tecnologías y métodos innovadores para controlar su entorno. La construcción de canales y diques se convirtió en una tarea esencial y continua, protegiendo las tierras de cultivo de las inundaciones y permitiendo la irrigación durante las temporadas secas. Los sistemas de irrigación sumerios eran verdaderas maravillas de la ingeniería antigua. Utilizando una combinación de canales principales y secundarios, lograban distribuir el agua de los ríos a los campos lejanos. Este proceso no solo garantizaba cosechas consistentes, sino que también permitía la diversificación de cultivos, mejorando la dieta y la salud de la población. Sin embargo, mantener estos sistemas requería una organización social compleja y una mano de obra considerable, fomentando así el desarrollo de una administración centralizada. La interacción constante con el agua y la tierra no solo definió la economía sumeria, sino que también moldeó su cultura y sus creencias. Los sumerios veneraban a los dioses de la naturaleza, viendo en los ríos la manifestación de su poder divino. Cada crecida, cada inundación, era interpretada como un mensaje de los dioses, y las comunidades respondían con rituales y ofrendas para asegurar su favor. Así, la geografía y la espiritualidad se entrelazaban, creando una cultura profundamente conectada con su entorno. La ubicación estratégica de Mesopotamia, entre Asia Menor y el Golfo Pérsico, la convirtió en un crisol de culturas y un centro vital de comercio. Los sumerios no solo aprovecharon los recursos locales, sino que también se convirtieron en hábiles comerciantes, estableciendo rutas comerciales que se extendían más allá de sus fronteras. Estas rutas permitieron el intercambio de bienes, ideas y tecnologías, enriqueciendo aún más la civilización sumeria.
Las ciudades sumerias como Uruk y Ur se convirtieron en verdaderos centros de poder y cultura. La abundancia de recursos y la ubicación estratégica fomentaron el crecimiento urbano y la innovación. Estas ciudades no eran simplemente lugares donde la gente vivía y trabajaba, eran centros vibrantes de actividad económica, cultural y religiosa. Los mercados bulliciosos ofrecían productos exóticos de tierras lejanas, mientras que los templos monumentales y los palacios mostraban la riqueza y el poder de sus habitantes. La mezcla de culturas y la interacción constante con otras civilizaciones influyeron profundamente en el desarrollo sumerio. Los sumerios adoptaron y adaptaron tecnologías y prácticas de sus vecinos, integrándolas en su propia sociedad. Este intercambio cultural no solo impulsó el progreso tecnológico, sino que también enriqueció la vida intelectual y artística de Mesopotamia. La escritura cuneiforme, por ejemplo, se convirtió en una herramienta poderosa para registrar transacciones comerciales, leyes y narrativas épicas, preservando el conocimiento para las generaciones futuras. Imagina una tierra fértil entre dos ríos poderosos, el Tigris y el Éufrates, donde la vida florece gracias a la abundancia de recursos naturales. Fue en este entorno privilegiado donde surgieron las primeras ciudades sumerias como Ur, Uruk y Eridu. Estos asentamientos no eran simples conglomerados de casas, sino complejos centros urbanos que reflejaban una sofisticada organización social y administrativa. Uruk, una de las más destacadas, llegó a albergar a más de 50.000 personas en su apogeo, una cifra impresionante para la época. La ciudad se extendía en un vasto territorio, protegido por murallas y atravesado por calles y avenidas bien planificadas. En el corazón de Uruk, templos monumentales y edificios administrativos dominaban el paisaje, simbolizando el poder y la riqueza de la ciudad. Estas estructuras no solo servían como lugares de culto, sino también como centros de poder económico y político. Eridu, considerada por muchos como la ciudad más antigua, tenía un significado especial en la mitología sumeria. Se creía que era el lugar donde los dioses descendieron por primera vez a la tierra, marcando el inicio de la civilización. La importancia religiosa de Eridu se reflejaba en sus templos y en la devoción de sus habitantes, que construyeron elaborados altares y santuarios para honrar a sus deidades. El desarrollo de estas ciudades fue una respuesta directa a los desafíos y oportunidades presentados por el entorno mesopotámico. Los sumerios supieron aprovechar la riqueza natural de su tierra, creando sistemas de irrigación que permitían la agricultura a gran escala y fomentaban el crecimiento urbano. Este proceso de urbanización no solo transformó el paisaje, sino que también sentó las bases para una civilización avanzada y compleja. En el centro de estas primeras ciudades sumerias se alzaban imponentes zigurats, enormes pirámides escalonadas que dominaban el horizonte. Estas estructuras no eran simplemente edificios religiosos, sino que simbolizaban la conexión entre la tierra y el cielo, entre los hombres y los dioses. Cada zigurat representaba un esfuerzo monumental de construcción, movilizando a miles de trabajadores y utilizando vastas cantidades de recursos. Los zigurats eran mucho más que templos, eran los corazones palpitantes de las ciudades sumerias. Servían como centros de culto donde los sacerdotes realizaban rituales para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. La estructura escalonada del zigurat reflejaba la creencia sumeria en una jerarquía divina, con el santuario en la cima reservado para los dioses y accesible solo para los sumos sacerdotes. Desde estas alturas sagradas se creía que los dioses podían descender y caminar entre los humanos. Además de su función religiosa, los zigurats desempeñaban un papel crucial en la administración de la ciudad. A su alrededor se encontraban edificios administrativos donde se gestionaban los asuntos del Estado, se almacenaban los excedentes agrícolas y se llevaban a cabo transacciones comerciales. Estos complejos no solo mostraban la riqueza y el poder de la ciudad, sino que también reflejaban una sociedad organizada y jerárquica, capaz de coordinar grandes proyectos de construcción y gestión. El simbolismo de los zigurats también influía en la vida cotidiana de los sumerios.
La presencia de estas estructuras monumentales recordaba constantemente a los habitantes la proximidad y el poder de los dioses, fomentando una cultura profundamente religiosa y devota. Los festivales y ceremonias que se llevaban a cabo en los zigurats no solo eran eventos religiosos, sino también ocasiones sociales que unían a la comunidad y reforzaban los lazos sociales y culturales. La sociedad sumeria era una compleja jerarquía que reflejaba la estructura organizada de sus ciudades. En la cima de esta pirámide social se encontraban los sacerdotes y gobernantes, que no solo ejercían el poder político, sino también el control religioso. Estos líderes eran vistos como intermediarios entre los dioses y los hombres, lo que les confería una autoridad casi divina sobre la población. Justo debajo de los sacerdotes y gobernantes se encontraban los comerciantes y artesanos. Los comerciantes desempeñaban un papel vital en la economía sumeria, facilitando el intercambio de bienes tanto dentro como fuera de Mesopotamia. Los artesanos, por su parte, eran altamente valorados por sus habilidades y contribuían significativamente a la riqueza cultural y material de la sociedad. Sus talleres producían desde cerámicas y textiles hasta herramientas y armas, todos esenciales para la vida diaria y el comercio. La base de la pirámide social estaba formada por los agricultores y trabajadores, que constituían la mayor parte de la población. Estos individuos eran responsables de cultivar la tierra y mantener los sistemas de irrigación, asegurando así el suministro de alimentos y la estabilidad económica. A pesar de su posición en la base de la jerarquía, su trabajo era fundamental para la supervivencia y el éxito de las ciudades sumerias. La administración sumeria era igualmente avanzada. La invención de la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo, revolucionó la forma en que se gestionaban los asuntos del Estado. Las tablillas de arcilla encontradas en las ruinas de las ciudades sumerias registraban todo, desde transacciones comerciales y leyes hasta literatura y correspondencia oficial. Este sistema de registro permitió una administración eficiente y un control preciso sobre los recursos y las actividades de la ciudad. En el corazón de la economía sumeria estaba la agricultura, la cual era la piedra angular de la vida cotidiana. La región entre los ríos Tigris y Éufrates ofrecía suelos fértiles, pero también presentaba desafíos constantes debido a las inundaciones impredecibles. Los sumerios desarrollaron avanzados sistemas de irrigación para controlar las aguas y garantizar cosechas abundantes. Grandes canales fueron excavados para llevar el agua de los ríos a las tierras cultivables, un trabajo que requería la colaboración de toda la comunidad. La construcción y el mantenimiento de estos sistemas de irrigación eran tareas vitales que aseguraban la supervivencia de la sociedad. La agricultura en Sumer no solo se trataba de sembrar y cosechar. Los sumerios eran innovadores en sus métodos agrícolas, utilizando herramientas avanzadas y técnicas de cultivo eficientes. Cultivaban principalmente cebada y trigo, pero también producían sésamo, legumbres, frutas y hortalizas. Estas cosechas no solo alimentaban a la población, sino que también eran utilizadas para el comercio, lo que contribuía significativamente a la economía. El trabajo en los campos era intenso y organizado. Desde el amanecer hasta el anochecer, hombres y mujeres trabajaban juntos, arando la tierra, sembrando semillas y recolectando las cosechas. Este trabajo constante no solo garantizaba el suministro de alimentos, sino que también fomentaba un fuerte sentido de comunidad y cooperación. Las festividades y rituales agrícolas marcaban el calendario, con celebraciones para agradecer a los dioses por las buenas cosechas y pedir su favor para las futuras. El papel de la irrigación no puede ser subestimado. La construcción de canales, diques y embalses transformó el paisaje mesopotámico, convirtiendo tierras áridas en campos fértiles. Este logro ingenieril no solo permitió la expansión agrícola, sino que también protegió las ciudades de las inundaciones devastadoras. La habilidad de los sumerios para gestionar y controlar el agua fue un factor crucial para su éxito y longevidad como civilización. El comercio desempeñaba un papel fundamental en la economía sumeria, conectando sus ciudades con regiones lejanas y facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas.
Los sumerios no solo comerciaban internamente, sino que también establecieron rutas comerciales que se extendían más allá de Mesopotamia, alcanzando lugares tan distantes como Anatolia, el Valle del Indo y Egipto. Este comercio internacional fue vital para obtener materiales que eran escasos en su tierra, como metales, madera y piedras preciosas. Las rutas comerciales sumerias no se limitaban a la tierra, también incluían rutas fluviales y marítimas. Los sumerios desarrollaron técnicas avanzadas de navegación, construyendo embarcaciones capaces de transportar grandes cargas a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates y hacia el Golfo Pérsico. Estos barcos, a menudo hechos de caña y revestidos de betún, navegaban hasta el mar abierto, conectando a Sumer con civilizaciones costeras y facilitando el intercambio de productos y conocimientos. Entre los bienes que los sumerios exportaban se encontraban los productos agrícolas, textiles, cerámica y artículos de lujo como joyas y objetos de metal. A cambio, importaban materias primas esenciales para su economía y su vida cotidiana. La madera, por ejemplo, era vital para la construcción y fabricación de herramientas, mientras que los metales como el cobre y el estaño eran necesarios para la producción de bronce, una aleación crucial para la fabricación de armas y herramientas. Los mercados sumerios eran buliciosos, centros de actividad económica y social. Comerciantes de diversas regiones se reunían en las ciudades para intercambiar bienes y compartir noticias e innovaciones. Estos mercados no solo eran lugares de comercio, sino también de interacción cultural, donde se mezclaban lenguas, costumbres y conocimientos. Esta fusión de culturas enriqueció la vida sumeria, introduciendo nuevas ideas y tecnologías que impulsaron su desarrollo. La infraestructura comercial sumeria incluía una red de caminos bien mantenidos que facilitaban el transporte terrestre de mercancías. Estos caminos conectaban las ciudades sumerias entre sí y con otros centros comerciales importantes. Además, los sumerios desarrollaron sistemas de pesos y medidas estándar, así como métodos de contabilidad avanzados, utilizando la escritura cuneiforme para registrar transacciones y contratos comerciales. Esta sofisticación administrativa garantizaba la eficiencia y la transparencia en las actividades comerciales. La vida en las ciudades sumerias era vibrante y diversa, con una organización social compleja que reflejaba las múltiples profesiones y roles necesarios para mantener una civilización avanzada. Las ciudades estaban divididas en barrios, cada uno con su propio carácter y función. Las casas, construidas principalmente de ladrillos de barro, eran modestas pero funcionales, ofreciendo refugio y un espacio para las actividades diarias. Los artesanos desempeñaban un papel vital en la vida urbana, produciendo una amplia gama de bienes necesarios para el comercio y el uso doméstico. Desde cerámica y textiles hasta herramientas y joyas, los talleres de los artesanos eran centros de creatividad e innovación. Cada artesano, desde el alfarero hasta el tejedor, contribuía a la economía local y al prestigio de la ciudad. Sus productos no solo eran utilizados localmente, sino que también eran muy valorados en el comercio exterior. Los escribas eran otra clase importante en la sociedad sumeria. Estos individuos altamente educados eran responsables de registrar transacciones comerciales, redactar documentos legales y mantener archivos administrativos. La invención de la escritura cuneiforme permitió una administración eficiente y una preservación precisa del conocimiento. Los escribas trabajaban en estrecha colaboración con los sacerdotes y funcionarios del gobierno, asegurando que la maquinaria de la ciudad funcionara sin problemas. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida sumeria. Cada ciudad tenía sus propios templos dedicados a los dioses locales, y los zigurats, con su impresionante arquitectura escalonada, se erigían como símbolos de la devoción y el poder divino. Los sacerdotes, que dirigían los rituales y administraban los templos, eran figuras de gran influencia. Las festividades religiosas marcaban el calendario, con ceremonias elaboradas que involucraban a toda la comunidad. Estos eventos no solo eran oportunidades para adorar a los dioses, sino también para reforzar la cohesión social y celebrar la identidad compartida de la ciudad.
En el día a día, los sumerios vivían una vida rica en costumbres y tradiciones. Los hogares eran centros de actividad familiar, donde se cocinaban alimentos, se tejían telas y se transmitían historias y conocimientos de generación en generación. Las tareas domésticas eran compartidas por todos los miembros de la familia, y la educación de los niños incluía tanto habilidades prácticas como lecciones de moral y religión. El trabajo y la religión se entrelazaban en la vida urbana, creando una sociedad cohesionada y bien organizada. Los artesanos, con sus manos hábiles, y los escribas, con su conocimiento, construyeron una economía sólida y una administración eficiente. La religión, por su parte, proporcionaba un marco de significado y cohesión social, uniendo a la comunidad en su devoción y esfuerzo colectivo. Este equilibrio entre trabajo, fe y comunidad permitió a las ciudades sumerias prosperar y dejar una huella indeleble en la historia de la humanidad. Uno de los legados más notables de los sumerios fue la invención de la escritura cuneiforme, un sistema que utilizaba símbolos grabados en tablillas de arcilla. Este desarrollo revolucionario permitió a los sumerios registrar una amplia gama de información, desde transacciones comerciales hasta leyes y literatura. La escritura cuneiforme no solo facilitó la administración y el comercio, sino que también permitió la preservación del conocimiento a lo largo del tiempo. Imagina un mundo sin escritura, donde la transmisión del conocimiento dependiera únicamente de la memoria y la tradición oral. La invención de la escritura cuneiforme cambió radicalmente esta dinámica. Los sumerios comenzaron a usar pequeñas tablillas de arcilla en las que marcaban símbolos con una cuña, creando así registros duraderos y precisos. Esta capacidad para registrar información permitió una administración más eficiente y un control más riguroso sobre los recursos y las actividades económicas. La escritura cuneiforme también tuvo un impacto profundo en la cultura y la educación sumeria. Los escribas, una clase altamente educada y respetada, se convirtieron en los guardianes del conocimiento. Estos individuos no solo llevaban registros administrativos, sino que también escribían poesía, mitología y textos religiosos. Obras como el Poema de Gilgamesh, una de las primeras epopeyas literarias, fueron posibles gracias a esta innovadora tecnología de escritura. El comercio también se benefició enormemente de la escritura cuneiforme. Los comerciantes podían registrar contratos, acuerdos y transacciones de manera precisa, lo que facilitaba el intercambio de bienes y servicios tanto a nivel local como internacional. Este nivel de detalle y precisión en los registros comerciales permitió un florecimiento económico y una expansión de las redes comerciales sumerias. Otra de las áreas donde los sumerios dejaron una huella imborrable fue en las matemáticas y la astronomía. Su sistema sexagesimal, basado en el número 60, no solo revolucionó los cálculos matemáticos de su tiempo, sino que también influyó en la manera en que medimos el tiempo y los ángulos hoy en día. Además, sus observaciones astronómicas y el desarrollo de calendarios precisos fueron cruciales para la planificación agrícola y religiosa, marcando un avance significativo en la comprensión humana del cosmos. El sistema sexagesimal sumerio fue una de las innovaciones más ingeniosas de la época. Utilizando el número 60 como base, los sumerios podían realizar cálculos complejos con mayor facilidad. Este sistema es la razón por la que hoy dividimos el círculo en 360 grados y el tiempo en 60 minutos por hora y 60 segundos por minuto. La versatilidad y la eficiencia de este sistema permitieron a los sumerios resolver problemas matemáticos avanzados, facilitando la administración de sus ciudades y el comercio. En el campo de la astronomía, los sumerios fueron pioneros en la observación y el registro de los movimientos celestiales. Construyeron observatorios y desarrollaron técnicas para mapear las estrellas y predecir eventos astronómicos. Estos conocimientos eran vitales para la agricultura, ya que permitían a los agricultores sumerios determinar los mejores momentos para sembrar y cosechar. Los calendarios sumerios, basados en ciclos lunares y solares, eran increíblemente precisos y reflejaban una comprensión avanzada de los patrones celestiales. Las observaciones astronómicas también tenían un profundo significado religioso.
Los sumerios creían que los movimientos de los cuerpos celestes eran manifestaciones de la voluntad divina. Los sacerdotes astrónomos desempeñaban un papel crucial en la interpretación de estos signos, asesorando a los gobernantes sobre cuestiones de Estado y planificando ceremonias religiosas importantes. Esta fusión de ciencia y religión destaca la profundidad de la cosmovisión sumeria y su capacidad para integrar conocimiento práctico con creencias espirituales. La educación en matemáticas y astronomía se transmitía a través de escuelas especializadas, donde los estudiantes aprendían a utilizar tablas matemáticas y a realizar observaciones astronómicas. Estos conocimientos no solo eran útiles para la administración y la agricultura, sino que también se aplicaban en la construcción de edificios y en la creación de mapas. La precisión en estas disciplinas permitió a los sumerios realizar proezas arquitectónicas y de ingeniería que todavía admiramos hoy. La orfebrería sumeria alcanzó su máxima expresión en los objetos encontrados en tumbas reales, como las de Ur. Estos tesoros incluyen collares, pulseras, anillos y diademas, elaborados con una precisión y detalle sorprendentes. Los artesanos sumerios eran expertos en el trabajo con metales preciosos y piedras, combinando materiales para crear piezas de una belleza y complejidad excepcionales. Estos objetos no solo demostraban la riqueza de los gobernantes sumerios, sino también su devoción religiosa, ya que muchos de estos tesoros eran ofrecidos a los dioses o enterrados con los difuntos para su uso en el más allá. Además de la joyería, los sumerios producían herramientas y armas de metal que eran esenciales para la vida cotidiana y la defensa de sus ciudades. La metalurgia sumeria avanzó significativamente con la introducción del bronce, una aleación de cobre y estaño que era más dura y duradera que el cobre puro. Esta innovación permitió la creación de herramientas más eficaces y armas más poderosas, fortaleciendo tanto la economía como la capacidad militar de Sumer. La religión sumeria estaba centrada en un panteón de dioses y diosas que gobernaban diversos aspectos del mundo natural y humano. Cada deidad tenía su dominio específico y su propio conjunto de mitos y leyendas. Entre los dioses más importantes se encontraba Anu, el dios del cielo, quien era considerado el rey de los dioses y gobernaba desde las alturas celestiales. Enlil, el dios del aire y las tormentas, era una figura crucial en la mitología sumeria, conocido por su temperamento impredecible y su poder para otorgar o retirar la prosperidad. Enki, el dios del agua y la sabiduría, jugaba un papel vital como protector de la humanidad y fuente de conocimiento. Se le atribuían inventos y descubrimientos cruciales para la civilización, como la agricultura y la escritura. Cada una de estas deidades no solo era adorada en templos, sino que también se creía que influían directamente en el destino de los humanos. Los sumerios realizaban rituales y ofrecían sacrificios para apaciguar a estos dioses y ganar su favor. Los dioses sumerios no eran entidades distantes, estaban profundamente involucrados en la vida cotidiana. Se creía que controlaban el clima, las cosechas, la salud y la fortuna. Los sumerios interpretaban los eventos naturales como señales de la voluntad divina. Una tormenta devastadora podía ser vista como una muestra del descontento de Enlil, mientras que una cosecha abundante podía interpretarse como una bendición de Enki. La devoción a estos dioses se manifestaba en numerosas prácticas religiosas. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial como intermediarios entre los dioses y los humanos, llevando a cabo sacrificios y rituales en nombre de la comunidad. Las festividades religiosas marcaban el calendario sumerio, con ceremonias elaboradas que incluían procesiones, cantos y ofrendas. Estas celebraciones no solo eran momentos de adoración, sino también de cohesión social y cultural. Imagina enormes pirámides escalonadas que se elevan sobre el paisaje de las ciudades sumerias, alcanzando hacia el cielo como si quisieran tocar las moradas de los dioses. Estas impresionantes estructuras, conocidas como zigurats, eran mucho más que simples templos. Eran símbolos poderosos de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Los zigurats no solo dominaban el horizonte urbano,
sino que también desempeñaban un papel central en la vida religiosa y económica de Sumer. Los zigurats eran construcciones masivas, hechas de ladrillos de barro y a menudo recubiertas con una capa de betún para protegerlas del clima. Cada uno consistía en una serie de terrazas escalonadas que disminuían en tamaño a medida que se elevaban hacia un santuario en la cima. Este santuario estaba dedicado a la deidad principal de la ciudad y era el lugar donde solo los sumos sacerdotes podían entrar para realizar los rituales más sagrados. La construcción de un zigurat era una tarea monumental que requería una gran cantidad de recursos y mano de obra. Miles de trabajadores, incluyendo artesanos, albañiles y agricultores, participaban en su edificación. Este esfuerzo colectivo no solo demostraba la devoción religiosa de los sumerios, sino también su capacidad para organizar y movilizar grandes proyectos comunitarios. Cada ciudad importante tenía su propio zigurat, que servía como centro de culto y como símbolo del poder y la riqueza de la ciudad. Los zigurats no estaban diseñados para ser accesibles al público general. En lugar de eso, eran lugares sagrados donde los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. Los sacerdotes eran vistos como intermediarios entre los dioses y los hombres, y su papel en la sociedad sumeria era de gran importancia. Los rituales que se llevaban a cabo en los zigurats incluían ofrendas de alimentos, animales y bienes valiosos que se creía que los dioses necesitaban para mantener el equilibrio y la prosperidad. Además de su función religiosa, los zigurats también desempeñaban un papel crucial en la economía de la ciudad. A su alrededor se encontraban edificios administrativos donde se gestionaban los asuntos del Estado, se almacenaban los excedentes agrícolas y se llevaban a cabo transacciones comerciales. Los templos eran propietarios de grandes extensiones de tierra y recursos, y su administración eficiente era esencial para el bienestar de la ciudad. Los sacerdotes, además de sus deberes religiosos, también actuaban como administradores y supervisores de estos recursos. La mitología sumeria está llena de historias fascinantes que explican la creación del mundo y el origen de la humanidad. Según sus mitos, los dioses crearon a los humanos para que trabajaran y mantuvieran la tierra, liberando así a los dioses de las labores mundanas. Estas narraciones no solo reflejan la visión sumeria del cosmos, sino que también proporcionan una comprensión de sus valores y creencias. Uno de los mitos más conocidos es la epopeya de Atrahasis, que narra cómo los dioses crearon a los humanos para aliviar su propio trabajo. Al principio, los dioses menores, conocidos como Igigi, estaban encargados de cavar canales y realizar labores pesadas. Cansados de su carga, se rebelaron contra los dioses mayores. En respuesta, Enki, el dios de la sabiduría, propuso crear a los humanos a partir de la arcilla para que asumieran estas tareas. Así, los humanos fueron creados para trabajar y servir a los dioses, garantizando su propio bienestar a través de la adoración y el servicio. Otro mito importante es el poema de Gilgamesh, que explora temas de mortalidad, amistad y la búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh, un rey semidivino, emprende una serie de aventuras en busca de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. A lo largo de su viaje, se encuentra con dioses y criaturas mitológicas y aprende lecciones profundas sobre la vida y la muerte. Este poema no solo ofrece una visión del heroísmo y la humanidad, sino que también refleja la relación entre los humanos y los dioses en la mitología sumeria. La creación del mundo también es un tema central en la mitología sumeria. Según sus creencias, el universo fue formado a partir del caos primordial por los dioses Anu, Enlil y Enki. Estos dioses establecieron el orden y las leyes naturales, asignando funciones específicas a los elementos del mundo. La tierra, el cielo, los ríos y las montañas fueron creados y puestos en equilibrio por estos dioses, quienes también establecieron los principios de la justicia y el derecho. Estos mitos no solo eran narraciones entretenidas, sino que también tenían un propósito educativo y moral. A través de estas historias, los sumerios aprendían sobre sus deberes y responsabilidades hacia los dioses y la comunidad.
Los mitos servían para transmitir valores importantes como la lealtad, la justicia, la valentía y la humildad. Al mismo tiempo, ofrecían consuelo y esperanza, proporcionando un sentido de propósito y pertenencia en el vasto cosmos. Los mitos de creación y la relación entre los humanos y los dioses eran fundamentales para la cultura sumeria. Estas historias no solo explicaban el origen del mundo y de la humanidad, sino que también proporcionaban un marco moral y espiritual para la vida cotidiana. A través de sus mitos, los sumerios buscaban comprender su lugar en el universo y su relación con las fuerzas divinas que gobernaban su mundo. En la antigua Sumer, el poder político y religioso estaba concentrado en las mismas manos. Los primeros gobernantes sumerios no solo eran reyes, sino también sumos sacerdotes. Estos líderes, conocidos como Ensi o Lugal, desempeñaban un papel crucial en la gestión de la ciudad-estado. No solo supervisaban la construcción y el mantenimiento de los vitales canales de irrigación, sino que también administraban justicia y lideraban a sus ejércitos en tiempos de guerra. El título de Ensi generalmente se refería a un gobernante que actuaba como administrador y líder religioso de una ciudad específica. Estos gobernantes eran responsables de los rituales y sacrificios necesarios para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. Además, supervisaban la economía de la ciudad, gestionando la distribución de recursos y la producción agrícola. La combinación de roles civiles y religiosos en una sola figura consolidaba el poder y aseguraba la cohesión de la comunidad. Por otro lado, el título de Lugal literalmente significa gran hombre, y a menudo se refería a gobernantes con mayor poder militar y territorial. Estos reyes guerreros lideraban campañas para expandir sus dominios y defender sus ciudades de amenazas externas. La habilidad de un Lugal en el campo de batalla era crucial para su legitimidad y prestigio. A menudo, las hazañas militares de estos líderes eran celebradas y registradas en monumentos y zigurats, inmortalizando su valentía y piedad. La dualidad del poder en Sumer reflejaba una sociedad donde la religión y la política no podían separarse. Los gobernantes sumerios actuaban como mediadores entre los dioses y los hombres, asegurando la prosperidad y el orden en sus ciudades. Esta combinación de autoridad religiosa y política permitía una administración centralizada y eficiente, esencial para la supervivencia y el éxito de las ciudades sumerias. La presencia constante de los dioses en la vida cotidiana y en la gobernanza resaltaba la importancia de la religión en Sumer. Los templos, que también funcionaban como centros administrativos, eran el corazón de la vida urbana. Los gobernantes, al ser también sumos sacerdotes, garantizaban que las leyes divinas se respetaran y que las decisiones políticas se alinearan con la voluntad de los dioses. En la sociedad sumeria, la legitimidad del poder se basaba en la relación entre los gobernantes y los dioses. Se creía que los reyes eran elegidos por los dioses para gobernar, y esta elección divina les otorgaba una autoridad casi absoluta. Esta creencia no solo justificaba el dominio de los reyes, sino que también los obligaba a mantener la paz y la justicia según las leyes divinas. Los zigurats y otros monumentos sumerios a menudo contenían inscripciones que celebraban las hazañas de los reyes y su devoción a los dioses. Estas inscripciones no solo narraban las conquistas militares y los proyectos de construcción, sino que también enfatizaban la piedad y la justicia del gobernante. Al hacerlo, reforzaban la idea de que el rey era un intermediario esencial entre los dioses y el pueblo, garantizando la prosperidad y el orden divino en la tierra. Un ejemplo notable es la figura del rey Gudea de Lagash, cuyas numerosas estatuas y cilindros inscritos destacan su devoción a los dioses y sus esfuerzos por construir templos y mejorar la infraestructura de su ciudad. Las inscripciones detallan cómo Gudea recibió instrucciones directas de los dioses en sueños, guiándolo en sus acciones como gobernante. Esta conexión directa con lo divino fortalecía su posición y legitimaba su gobierno. La autoridad divina también se reflejaba en los rituales y ceremonias que los gobernantes llevaban a cabo. Durante las festividades religiosas, el rey desempeñaba un papel central.
liderando procesiones y realizando sacrificios en nombre del pueblo. Estas ceremonias no solo aseguraban el favor de los dioses, sino que también demostraban el compromiso del rey con su deber sagrado, consolidando su estatus ante los ojos de sus súbditos. La construcción de templos y zigurats era otra forma de demostrar la devoción y el poder del gobernante. Estos monumentos servían como centros de culto y administración, pero también como recordatorios permanentes del vínculo especial entre el rey y los dioses. Las inscripciones y relieves que adornaban estos edificios no solo narraban eventos históricos, sino que también glorificaban el papel del rey como protector y benefactor de su pueblo, elegido por los dioses para mantener el orden y la justicia. A medida que las ciudades sumerias crecían, la administración se volvía cada vez más compleja, requiriendo sistemas eficientes para gestionar los recursos y mantener el orden. Aquí es donde la burocracia sumeria se destacó, sentando las bases para los sistemas administrativos de las civilizaciones posteriores. Los escribas desempeñaban un papel crucial en este proceso, utilizando la escritura cuneiforme para registrar transacciones comerciales, decretos reales y actividades religiosas. Los escribas eran funcionarios altamente entrenados y respetados, responsables de mantener registros detallados que abarcaban todos los aspectos de la vida sumeria. Desde la gestión de los almacenes de grano hasta la recaudación de impuestos y la redacción de contratos legales, su trabajo era esencial para el funcionamiento del Estado. Las tablillas de arcilla encontradas en las ruinas de las ciudades sumerias son testimonio de la complejidad y el alcance de su labor administrativa. La invención de la escritura cuneiforme facilitó enormemente la administración sumeria. Este sistema de escritura, compuesto por símbolos impresos en tablillas de arcilla, permitía a los escribas registrar información de manera precisa y duradera. Las tablillas se utilizaban para documentar todo, desde registros comerciales y acuerdos legales hasta literatura y correspondencia oficial. Esta capacidad de registrar y almacenar información contribuyó a la estabilidad y la eficiencia del gobierno sumerio. La burocracia sumeria también incluía una jerarquía bien definida de funcionarios y administradores, cada uno con responsabilidades específicas. Los gobernadores de las ciudades, los jefes de los templos y los supervisores de los canales de irrigación eran todos parte de esta estructura administrativa. Cada uno de estos funcionarios respondía a los ensi o lugales, asegurando que las políticas y decisiones del gobierno se implementaran de manera efectiva en toda la ciudad-estado. La complejidad y eficiencia de la administración sumeria fueron fundamentales para su éxito como civilización. La capacidad de gestionar grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de canales y templos, y de mantener un control riguroso sobre los recursos y la producción, permitió a las ciudades sumerias prosperar en un entorno desafiante. Además, la burocracia sumeria sirvió de modelo para las administraciones de civilizaciones posteriores, influenciando la manera en que se organizaban y gobernaban las sociedades en el futuro. La organización política y los primeros gobernantes sumerios no solo establecieron los fundamentos del gobierno y la administración en Sumer, sino que también crearon un legado duradero que influenció a las civilizaciones posteriores. La combinación de poder religioso y político, la legitimación del gobierno a través de la religión y el desarrollo de una burocracia eficiente fueron elementos clave para el éxito y la estabilidad de las ciudades sumerias. Las ciudades-estado sumerias, a pesar de sus avanzados sistemas de gobierno, no estaban exentas de rivalidades y enfrentamientos. En el corazón de la antigua Sumer, la competencia por recursos como tierras agrícolas y agua era intensa. Cada ciudad-estado, gobernada por su propio ensi o lugal, buscaba expandir su influencia y asegurar su supervivencia. Esta rivalidad llevó a frecuentes enfrentamientos y guerras entre las ciudades sumerias, siendo uno de los más documentados el conflicto entre Lagash y Umma. La guerra entre Lagash y Umma no fue solo una disputa territorial, fue un reflejo de las tensiones políticas y económicas que prevalecían en la región. Lagash, bajo el liderazgo de Eannatum,
se enfrentó a Uma en una serie de batallas por el control de una fértil región agrícola. Este conflicto fue inmortalizado en la Estela de los Buitres, un monumento de piedra que conmemora la victoria de Lagash. La estela no solo celebra la victoria militar, sino que también ofrece una visión cruda de la brutalidad de la guerra en la antigüedad, con representaciones de soldados marchando y buitres llevándose los restos de los caídos. La Estela de los Buitres es un testimonio impresionante de la propaganda y el simbolismo utilizado por los gobernantes sumerios para legitimar su poder y celebrar sus triunfos. Las inscripciones y relieves en la estela no solo narran la batalla, sino que también subrayan la piedad del rey Eanatum y su relación con los dioses. Se creía que la victoria en la guerra era una señal del favor divino, y esta estela servía como un recordatorio permanente de la conexión entre el poder militar y la aprobación de los dioses. Estos conflictos internos, aunque debilitantes, también impulsaron avances en la organización militar y la construcción de fortificaciones. Las ciudades sumerias comenzaron a construir murallas más robustas y a desarrollar tácticas militares más sofisticadas para protegerse de sus vecinos y asegurar sus territorios. La necesidad de defensa constante llevó a una mayor centralización del poder y a la profesionalización de los ejércitos, cambiando la dinámica de la sociedad sumeria y preparando el escenario para futuros enfrentamientos. A medida que las rivalidades entre las ciudades-estado sumerias se intensificaban, la necesidad de protección y defensa se convirtió en una prioridad. Los conflictos internos y las guerras por el control de recursos y territorio llevaron a una mayor militarización de las sociedades sumerias. Esta militarización no solo transformó la organización política y social, sino que también impulsó el desarrollo de impresionantes fortificaciones que redefinieron el paisaje urbano. Las ciudades sumerias comenzaron a construir murallas masivas alrededor de sus perímetros para protegerse de los ataques enemigos. Estas murallas, hechas de ladrillos de barro y reforzadas con torres y puertas fortificadas, eran estructuras impresionantes que demostraban el poder y la riqueza de la ciudad. La construcción de estas defensas requería una gran cantidad de recursos y mano de obra, lo que reflejaba la capacidad organizativa y la centralización del poder en manos de los gobernantes. La fortificación de las ciudades no solo tenía un propósito defensivo, también servía como una declaración de poder y prestigio. Las murallas no solo protegían a los habitantes, sino que también simbolizaban la independencia y la fuerza de la ciudad-estado. Cada ciudad competía por construir las defensas más impresionantes, utilizando estas estructuras para intimidar a sus rivales y disuadir posibles ataques. Además de las murallas, las ciudades sumerias desarrollaron avanzadas tácticas militares y secciones especializadas en su ejército. Los soldados sumerios estaban equipados con una variedad de armas, incluyendo lanzas, arcos y flechas, y dagas de bronce. La introducción del bronce, una aleación de cobre y estaño, mejoró significativamente la calidad y la durabilidad de sus armas, dándoles una ventaja en el combate. Los carros de guerra tirados por burros también comenzaron a ser utilizados en las batallas, proporcionando movilidad y potencia de ataque adicionales. La organización y la disciplina del ejército sumerio fueron cruciales para su éxito en la guerra. Los líderes militares, a menudo los propios gobernantes o miembros de la nobleza, comandaban a sus tropas en el campo de batalla, utilizando formaciones estratégicas y tácticas coordinadas para derrotar a sus enemigos. La capacidad de movilizar y dirigir grandes contingentes de soldados reflejaba el alto nivel de centralización y control administrativo de las ciudades sumerias. La necesidad de defenderse de enemigos externos e internos llevó a la creación de una sociedad altamente militarizada, donde la guerra y la defensa eran aspectos centrales de la vida cotidiana. Esta militarización también influyó en la cultura y la ideología sumeria, glorificando el valor y la destreza en la batalla. Las inscripciones y relieves de las estelas y monumentos a menudo celebraban las victorias militares y la bravura de los guerreros, reforzando la identidad y el orgullo de la comunidad. A pesar de sus esfuerzos por fortalecer sus defensas y militarizar sus sociedades, las ciudades sumerias no eran invulnerables. Los conflictos internos y las rivalidades constantes las debilitaban,
haciendo que fueran más susceptibles a las invasiones externas. Sin embargo, estos desafíos también llevaron a adaptaciones y desarrollos que les permitieron resistir y, a veces, superar estas amenazas. Las invasiones externas a menudo venían de pueblos nómadas y seminómadas que rodeaban Mesopotamia, atraídos por la riqueza y la prosperidad de las ciudades sumerias. Estos invasores, a veces mejor equipados y más móviles, representaban una amenaza constante para la estabilidad de Sumer. Las ciudades-estado tuvieron que adaptarse rápidamente, mejorando sus estrategias defensivas y reforzando sus alianzas. Una de las respuestas a estas amenazas fue la formación de coaliciones y alianzas entre ciudades-estado. A pesar de sus rivalidades, las ciudades sumerias reconocían la necesidad de unirse frente a enemigos comunes. Estas alianzas permitían a las ciudades compartir recursos y coordinar sus esfuerzos militares, aumentando sus posibilidades de éxito contra invasores externos. Sin embargo, estas coaliciones eran frágiles y a menudo se disolvían una vez que la amenaza inmediata había pasado, reavivando las rivalidades internas. Las invasiones también fomentaron la innovación tecnológica y táctica. Los sumerios comenzaron a adoptar y adaptar las técnicas y armas de sus enemigos, mejorando sus propias capacidades militares. La introducción de nuevas tácticas de combate, como el uso de carros de guerra y formaciones más flexibles, permitieron a los sumerios enfrentarse a sus adversarios con mayor eficacia. Estas innovaciones no solo mejoraron su capacidad de defensa, sino que también les dieron una ventaja en sus propios conflictos internos. A pesar de estos desafíos, las ciudades sumerias demostraron una notable capacidad de resistencia y adaptación. La construcción de fortalezas más avanzadas, la formación de alianzas estratégicas y la adopción de nuevas tecnologías y tácticas militares fueron todas respuestas a las amenazas que enfrentaban. Estas medidas no solo les permitieron sobrevivir en un entorno hostil, sino que también sentaron las bases para la resiliencia y la continuidad de la civilización sumeria. Los constantes conflictos internos y las invasiones externas obligaron a las ciudades sumerias a adaptarse y evolucionar. A través de la militarización, la construcción de fortificaciones y la innovación en las tácticas y tecnologías militares, los sumerios lograron mantener su cultura y su sociedad frente a numerosos desafíos. Estas adaptaciones no solo les permitieron sobrevivir, sino que también contribuyeron al legado duradero de una de las primeras civilizaciones de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un hombre puede ascender de la nada para convertirse en el fundador del primer imperio de la historia? La leyenda de Sargón comienza de manera dramática, con su abandono en una canasta flotando en el río Éufrates, un eco de la historia de Moisés que sería narrada siglos después. Según el mito, Sargón fue rescatado por un jardinero y criado en la corte real de Kish. Este humilde comienzo es crucial para entender la grandeza de su ascenso. La historia de Sargón captura la imaginación por su mezcla de destino divino y esfuerzo humano. Desde joven, Sargón mostró una inteligencia y habilidad excepcionales. Trabajando en la corte de Kish, ganó la confianza y el favor del rey, pero su ambición no tenía límites. Aprovechando una oportunidad, Sargón se rebeló contra el rey de Kish, liderando una revuelta que resultó en la toma del trono. Este acto audaz marcó el inicio de su ascenso al poder. Su capacidad para inspirar lealtad y temor en igual medida le permitió consolidar su control sobre Kish y comenzar su expansión. Sargón no solo se contentó con gobernar Kish. Con una visión clara de unificar las ciudades-estado de Sumer, lanzó una serie de campañas militares. Cada victoria consolidaba su poder y expandía su dominio. Su habilidad estratégica y la lealtad de sus tropas fueron clave para su éxito. Bajo su liderazgo, ciudades que antes competían y guerreaban entre sí, fueron unidas bajo una sola bandera. La imagen de Sargón como un líder carismático y determinado es reforzada por los relatos de sus contemporáneos y los registros históricos. Su dominio no solo se basaba en la fuerza bruta, sino también en una administración eficiente y en la capacidad de establecer una red de comunicación y comercio que fortalecía su imperio. Sargón entendió que para mantener un imperio necesitaba más que ejércitos.
necesitaba un sistema robusto que apoyara su gobierno. El ascenso de Sargón de Acadia es una historia de determinación y habilidad. Desde su origen humilde hasta su ascenso meteórico al poder, Sargón personificó la ambición y la capacidad de un líder que no solo buscaba conquistar, sino también unificar y gobernar con eficiencia. Tras consolidar su poder en Kish, Sargón de Acadia puso su mirada en un objetivo más ambicioso: la unificación de las ciudades-estado de Sumer. En aquel tiempo, Sumer estaba fragmentada en múltiples ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante y a menudo en conflicto entre sí. Sargón vio la oportunidad de crear un imperio unificado y lanzó una serie de campañas militares que cambiarían para siempre el curso de la historia mesopotámica. Las tácticas militares de Sargón eran tanto innovadoras como implacables. Utilizó una combinación de fuerza bruta y estrategias inteligentes para someter a sus adversarios. No solo derrotaba a los ejércitos enemigos en el campo de batalla, sino que también aseguraba la lealtad de las ciudades conquistadas mediante la instalación de gobernadores leales a él. Este sistema de administración centralizada permitió a Sargón mantener el control sobre un vasto territorio, asegurando la estabilidad y la cohesión de su imperio. La capital de Sargón, Akkad, se convirtió rápidamente en un centro de poder y cultura. Bajo su reinado, Akkad no solo floreció como una capital administrativa, sino que también se convirtió en un faro de intercambio cultural y comercial. La red de caminos construida durante su gobierno facilitó la comunicación y el comercio entre las diferentes regiones del imperio. Estos caminos no solo permitían el movimiento rápido de tropas, sino que también facilitaban el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. El impacto de Sargón en la administración del imperio fue profundo. Estableció un sistema burocrático eficiente, con escribas y funcionarios encargados de mantener registros detallados de todas las transacciones y eventos importantes. Este nivel de organización permitió una gestión efectiva de los recursos y una respuesta rápida a cualquier desafío. La centralización del poder en Akkad y la delegación de autoridad a gobernadores locales aseguraron que el imperio pudiera funcionar de manera coherente y eficiente. Además de sus logros militares y administrativos, Sargón también promovió el desarrollo cultural. Bajo su reinado, las artes y la literatura florecieron. Los poetas y escritores de Akkad crearon obras que celebraban sus victorias y su sabiduría, consolidando aún más su legado. La influencia de Akkad como centro cultural se extendió por todo el imperio, dejando un impacto duradero en la civilización mesopotámica. A pesar de los logros impresionantes de Sargón, su imperio no estuvo exento de desafíos. Tras su muerte, el imperio acadio enfrentó numerosas dificultades que eventualmente llevaron a su caída. Las revueltas internas y los ataques de pueblos vecinos debilitaron la cohesión del imperio, exponiendo las vulnerabilidades de una estructura política y administrativa tan vasta. Las revueltas internas comenzaron a surgir casi inmediatamente después de la muerte de Sargón. Los gobernadores locales, que habían sido leales a Sargón, comenzaron a cuestionar la autoridad de sus sucesores. La falta de un liderazgo fuerte y unificado permitió que las tensiones regionales se intensificaran, resultando en conflictos internos que fragmentaron aún más el imperio. Estas revueltas no solo socavaron la estabilidad interna, sino que también drenaron recursos y tropas que eran necesarios para defender las fronteras del imperio. Simultáneamente, el imperio acadio enfrentaba presiones externas de pueblos vecinos como los guti, los elamitas y otros grupos semitas. Estos pueblos, atraídos por la riqueza del imperio, lanzaron incursiones y ataques que pusieron a prueba la capacidad defensiva del imperio. La falta de una respuesta coordinada y efectiva permitió que estos ataques tuvieran un impacto devastador, debilitando aún más la estructura del imperio. Uno de los factores críticos en la caída del imperio acadio fue la incapacidad de los sucesores de Sargón para mantener la misma autoridad y control que él había logrado. Aunque sus descendientes intentaron continuar con su legado, carecían del carisma y la habilidad militar que había caracterizado a Sargón. Esto
combinado con la creciente presión interna y externa, resultó en un imperio que era cada vez más difícil de gobernar y mantener. La culminación de estos desafíos fue la eventual caída de Akkad, la capital del imperio. Los Guti, un pueblo de las montañas Zagros, lograron invadir y saquear la ciudad, marcando el final del imperio acadio. Aunque el imperio había colapsado, el legado de Sargón perduró. Su visión de un imperio unificado y su impacto en la administración y la cultura mesopotámica dejaron una huella indeleble que influiría en las civilizaciones posteriores. La caída del imperio acadio fue el resultado de una combinación de revueltas internas y presiones externas. A pesar de los logros de Sargón, su imperio no pudo resistir las tensiones que surgieron después de su muerte. Sin embargo, su legado perduró, influenciando la historia mesopotámica y sirviendo como un recordatorio de la fragilidad y la grandeza del poder imperial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una antigua civilización podría influir en la forma en que vivimos hoy en día? Los sumerios, una de las primeras grandes civilizaciones del mundo, dejaron un legado duradero que impactó profundamente a las culturas y sociedades que les siguieron. Desde la invención de la escritura hasta los avances en matemáticas y astronomía y su influencia en la religión y mitología, los sumerios sentaron las bases de muchos aspectos de la vida moderna. La invención de la escritura cuneiforme por los sumerios marcó un hito en la historia de la humanidad. Este sistema de escritura, desarrollado alrededor del 3400 a.C., utilizaba una serie de marcas en tablillas de arcilla para representar palabras y conceptos. Inicialmente utilizado para llevar registros administrativos y contables, la escritura cuneiforme pronto se convirtió en una herramienta esencial para la preservación del conocimiento y la transmisión de ideas. Uno de los legados más notables de la escritura cuneiforme es el Poema de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas. Este épico poema narra las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad, abordando temas universales como la amistad, la valentía y la mortalidad. A través de la historia de Gilgamesh, los sumerios exploraron la naturaleza humana y la búsqueda de significado en la vida, temas que siguen resonando en la literatura contemporánea. La capacidad de registrar leyes, contratos y transacciones comerciales en tablillas de arcilla permitió una administración más eficiente y transparente. Los escribas, entrenados en la compleja escritura cuneiforme, se convirtieron en figuras clave en la sociedad sumeria. Su habilidad para documentar y archivar información garantizaba que las decisiones importantes y los eventos históricos se preservaran para las generaciones futuras. Además de los registros administrativos y literarios, la escritura cuneiforme también se utilizó para registrar conocimientos científicos y matemáticos. Los sumerios documentaron sus observaciones astronómicas, cálculos matemáticos y fórmulas médicas, creando un legado de conocimiento que sería transmitido y desarrollado por civilizaciones posteriores. La capacidad de escribir y leer cuneiforme permitió a los sumerios compartir y expandir su comprensión del mundo. La invención de la escritura cuneiforme por los sumerios no solo transformó su propia civilización, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la literatura, la ciencia y la administración en todo el mundo antiguo. El poema de Gilgamesh y otros textos cuneiformes nos ofrecen una ventana a la mente y el corazón de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Los sumerios no solo dejaron una huella indeleble en la literatura y la administración, sino que también realizaron avances significativos en matemáticas y astronomía. Su sistema sexagesimal, basado en el número 60, revolucionó la manera en que entendemos y medimos el tiempo y el espacio, y sus observaciones astronómicas sentaron las bases para el desarrollo de calendarios precisos y la predicción de eventos celestiales. El sistema sexagesimal sumerio es una de sus contribuciones más duraderas. A diferencia del sistema decimal, que está basado en el número 10, el sistema sexagesimal usa el número 60 como su base. Esta innovación permitió una mayor precisión y facilidad en los cálculos, especialmente en la división de unidades de tiempo y ángulos.
Gracias a este sistema, hoy contamos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora, y dividimos el círculo en 360 grados. La elección del número 60 probablemente se debió a que es divisible por muchos números, lo que lo hace extremadamente útil para cálculos precisos. Los sumerios aplicaron su conocimiento matemático en diversas áreas, incluyendo la geometría y la arquitectura. Sus métodos avanzados de cálculo les permitieron construir impresionantes zigurats y templos con una precisión geométrica que asombra a los arqueólogos modernos. La habilidad para medir y dividir el espacio con exactitud fue fundamental para sus proyectos de construcción, que requerían una planificación y ejecución meticulosas. En el campo de la astronomía, los sumerios fueron pioneros en la observación y el registro de los movimientos celestiales. Utilizando herramientas rudimentarias pero efectivas, mapearon las estrellas y documentaron los ciclos lunares y solares. Estos registros eran esenciales para la planificación agrícola y la realización de ceremonias religiosas. Al desarrollar calendarios precisos, los sumerios podían prever eventos astronómicos importantes, como los solsticios y los eclipses, lo que les otorgaba una ventaja en la gestión de sus actividades cotidianas y ceremoniales. La astronomía sumeria también tenía un profundo componente religioso. Los movimientos de los cuerpos celestiales eran vistos como manifestaciones de la voluntad divina, y los sacerdotes astrónomos desempeñaban un papel crucial en la interpretación de estos signos. Las observaciones astronómicas no solo ayudaban en la agricultura y la navegación, sino que también guiaban las decisiones políticas y militares, asegurando que las acciones de la ciudad-estado estuvieran alineadas con el favor de los dioses. Los avances en matemáticas y astronomía de los sumerios no solo facilitaron sus logros arquitectónicos y administrativos, sino que también sentaron las bases para futuras exploraciones científicas. Su legado en estas disciplinas continúa influyendo en nuestra comprensión moderna del tiempo y el espacio, demostrando una vez más la profundidad y el alcance de su ingenio y sabiduría. La influencia de los sumerios no se limitó a sus contribuciones literarias, matemáticas y astronómicas. Su religión y mitología también dejaron una marca indeleble en las civilizaciones que les siguieron. Muchas de las deidades y mitos sumerios fueron adoptados y adaptados por los acadios, babilonios y asirios, asegurando que el legado espiritual de Sumer perdurara a través de los milenios. El panteón sumerio incluía una vasta gama de dioses y diosas, cada uno gobernando diferentes aspectos del mundo natural y humano. Entre los más importantes se encontraban Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del aire y las tormentas, y Enki, el dios del agua y la sabiduría. Estos dioses no solo eran adorados en Sumer, sino que sus cultos y mitologías fueron incorporados por las culturas posteriores. Los acadios, por ejemplo, adoptaron muchas deidades sumerias y las integraron en su propia cosmovisión, renombrándolas y adaptándolas a su contexto cultural. Las historias y mitos sumerios también fueron absorbidos y transformados por civilizaciones posteriores. La épica de Gilgamesh, originada en Sumer, fue traducida y adaptada por los babilonios, convirtiéndose en una de las piezas literarias más importantes del mundo antiguo. Este poema no solo narra las aventuras del rey Gilgamesh, sino que también explora temas universales como la amistad, la búsqueda de la inmortalidad y la relación entre los humanos y los dioses. La influencia de Gilgamesh y otros textos sumerios se puede ver en la literatura y la mitología de las culturas posteriores. Además, las prácticas religiosas sumerias, como los rituales y ceremonias dedicados a los dioses, fueron adoptadas por los babilonios y los asirios. Los templos y zigurats continuaron siendo centros de culto y administración, y los sacerdotes siguieron desempeñando roles cruciales en la sociedad. La estructura y organización de las prácticas religiosas sumerias proporcionaron un modelo que fue seguido y adaptado por las civilizaciones que les sucedieron. La influencia religiosa y mitológica de los sumerios se extendió mucho más allá de los límites de su propia civilización. Sus dioses, mitos y prácticas religiosas fueron adoptados y transformados por las culturas posteriores, asegurando que su legado espiritual continuara vivo a través de los siglos.
Esta continuidad cultural demuestra la profundidad y el alcance del impacto de los sumerios en el mundo antiguo y su capacidad para moldear la comprensión humana de lo divino y lo eterno.